Muy bien, reciban todos ustedes, como siempre, a la distancia, un cordial saludo. Damos gracias, como siempre, a nuestro Rey de Gloria por este bendito tiempo, a ustedes por conectarse por este medio. De verdad también muchas gracias. Bueno, y como siempre, a la distancia, ¿no? Aprendiendo, confiando siempre en los preceptos, en los principios, en las verdades bíblicas. Bueno, damos gracias al Señor por eso que tenemos este bendito privilegio. A todos los que se conectan, gracias. A los que nos siguen, muchas gracias. A los que nos siguen, como lo hemos expuesto siempre, de otros lugares, de otras latitudes de nuestra nación, muchas gracias. Bien, si usted nota que aún no hay alguno de sus hermanos de aula virtual, hágale un llamado afectuoso, respetuoso, amable, noble, para que aprovechemos bien el tiempo todos, ¿no? Si usted nota que como estudiante no encuentra a su maestro de aula virtual, hágale también un llamado especial. Y así a cada uno, mis amados hermanos, siempre será muy de gran bendición estar todos aprendiendo, estar todos creciendo en la bendita palabra del Señor. Bien, esperando como muchos de ustedes el que se nos dé el aval y la autorización para podernos congregar, ¿no? Aún no logramos de alguna forma el que se nos dé el aval, habiendo ya cumplido con todos los requerimientos. Estamos esperando ciertamente para que sea más temprano que cualquier otro día el que podamos congregarnos. Así que estén orando, por favor, estén orando cada uno de ustedes para que podamos regresar de la mejor forma, ¿no? Y darle gracias a nuestro Rey de Gloria también, de que nos dé la posibilidad de congregarnos, que buena falta nos hace a todos. A los equipos de oración también nuestra gratitud, como siempre, todos los días, muy vinculados de 4, 5 y 6 de la mañana, así que de verdad a todos muchas gracias y bueno, en especial a nuestro Rey que nos permite tener estos tiempos. Muy bien. Dicho lo anterior, por favor, le voy a pedir que usted se dirija a Santiago y vamos a estar en el capítulo 4, ¿no? Que lo hemos venido viendo, versículo 13 al 17. Estaremos, perdón, versículo, regáleme un segundo, por favor. 4, 13 al 17, sí, nuestra norma de vida, su voluntad, sí, estamos bien. 4, 13, sí, estamos muy bien, 4, 13 al 17. Bien, hoy estaremos viendo estos 4 versículos, como el Señor a bien tiene enseñarnos. Entonces, pues le damos gracias al Señor que nos dé esta posibilidad, ¿no? Bien, dice la palabra del Señor. Vamos ahora, tiene, si usted lo nota, unos signos de admiración, como haciendo una exclamación, que en sí es una exhortación. Vamos a verlo. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, dice la palabra, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es la vida? Neblina, dice la palabra. Versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, otra versión dice que le es contado por pecado. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te pedimos, buen santo, que nos ayudes, Señor. Que por favor sea la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, trayendo iluminación, un entendimiento, por favor, para que haya una revelación clara de tu palabra y así una transformación en cada área de nuestro ser.
que no se convierta en un momento más, Señor, en una predicación más o en una enseñanza más, sino que a la verdad, Señor, sea de gran edificación. Por favor, Señor, que cada uno esté atento a lo que tu Espíritu, la presencia de tu Ruach, quiere decirnos hoy por medio de tu palabra. Por eso, Señor, prepara cada corazón. Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que nuestro Rey de Gloria, por medio de su Ruach y a través de su palabra, nos quiere decir. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, la enseñanza, de alguna manera, con respecto a estos versículos, hoy tiene como tema nuestra norma de vida, su voluntad. Nuestra norma de vida, su voluntad. La exhortación que vemos aquí cuando dice Santiago, vamos ahora, ¿no? Los que decís. El vamos ahora es una exhortación a un grupo de personas. Vamos a ver los personajes. ¿Quiénes son los personajes de acuerdo a lo que tú acabas de leer? ¿Quiénes son? La respuesta es la siguiente, los que decís. Esos son los personajes. El autor de esta carta, Santiago, hace una exhortación dirigida a los que decís. Vamos a ver qué significa los que decís. Es una exhortación a aquellas personas que no eran ajenas a la iglesia y que no son ajenas hoy a la iglesia, sino que están en ella. Se consideran miembros de la iglesia. Cristianos que en alguna medida, ¿no? Tal vez se habían alejado un poco o se habían de alguna forma a través de sus proyectos, metas, objetivos, habían marginado al Señor en su diario vivir, ¿no? Y estos estaban vinculados tal vez, sí a la religión, pero no mantenían una relación. Sí decían acudir a la iglesia, como algunos, sí determinan de pronto, sí, ¿por qué no estudiar? Congregarse también. Pero no hay una relación que viene a través de la oración y relación con el Señor, sino una religión, ¿no? Que lo que refleja es la parte exterior, ¿no? Y algunas cosas que se hacen. Así que estos hombres que estaban dentro de la iglesia habían marginado a Dios de su diario vivir y consideraban que todo cuanto planificaban ellos, y esto con base en sus anhelos, en sus deseos, ¿no? En sus intereses, lo que planificaban les iba a salir conforme ellos lo habían pensado, ¿no? Y creían de alguna forma que el día de mañana era de ellos. Estoy tratando de enmarcar, contextualizar, para empezar a desarrollar ciertamente los versículos. Así que, mi amado hermano, se trataba, ¿no? Por lo que notamos, de comerciantes en la época. Los judíos se dedicaban a la compra y venta. Siempre ha sido un don y han tenido una habilidad, una aptitud y actitud para los negocios, para hacer riqueza, ¿no? Fue una práctica de aquel tiempo, fue una práctica del tiempo de hoy. De hecho, el pueblo judío no se caracteriza ciertamente por ser el más miserable, sino la gran mayoría de los judíos dispersos por todo el mundo su gran mayoría son prósperos, ¿no? Y esto debido a la aptitud, a la actitud, a la gran habilidad para desarrollar este tipo de actividades. Así que los comerciantes de la época, hermanos seguramente que estaban dentro de la iglesia, como algunos creyentes dentro de la iglesia, planificaban sin tener en cuenta a Dios. Confiaban simplemente en su habilidad, su aptitud, su actitud, ¿no? Como ocurre al día de hoy. Pareciera como si ellos tuviesen un gran dominio sobre el tiempo, sobre su presente y sobre su futuro. Porque ellos dicen, hoy o mañana iremos, ¿no? A tal ciudad. Ya vamos a ver algunos aspectos del iremos, bueno, en fin, ya lo vamos a ver, ¿no? Y habían elegido
como el lugar a donde iban de alguna manera, a donde querían ir, y cómo determinarían hacer cuando llegasen a ese lugar. Eran gente acostumbrada a la planificación, ¿no? En cuanto al hoy o al mañana, ¿no? En cuanto al lugar para llevar a cabo también los negocios, tú lo notas ahí, dice, y traficaremos, ¿no? También tienen una certeza, y ganaremos. Ahora, la pregunta sería entonces, porque alguien me lo manifestó en su momento, pastor, ¿acaso la planificación es mala? No, en ninguna manera, hermano, 1000 veces no. No, 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 1000 veces no. Indefectiblemente no. Se necesita la planificación. Cualquier proyecto, objetivo, meta que deseemos llevar a cabo necesita ser planificada siempre. Jesús mismo enseñó sobre planificar, porque ¿quién de vosotros que quiere edificar, dice la palabra, un edificio, ¿no? Un edificio o una torre, ¿no? No se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla. O sea que es necesario planificar, ¿no? Planificar nuestras finanzas, ¿no? Planificar nuestras vacaciones, lo que iremos a adquirir, la vivienda, el auto, ¿no? Planificar el estudio, la colegiatura de nuestros hijos. Es necesario planificar, ¿no? Llevar ciertamente un orden muy especial. Y no solamente en esta área en específico, sino en cada área de nuestra vida, en nuestra área espiritual es necesario planificar, ¿no? O sea, tu tiempo de oración, de estudio de la palabra, de congregación, ¿no? Y que se vuelve una norma muy especial, bien particular. En nuestra área emocional es necesario planificar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos. O sea, siempre va a ser necesario, ¿no? De alguna manera planificar. Santiago no está condenando el planificar, la planificación. Esto es crear una estrategia de cómo voy a llevar a cabo un propósito, un objetivo, una meta, ¿no? Incluso yo, y como dice el Señor Jesús, y yo realmente a ello me apego, ¿quién que queriendo edificar una torre no se sienta primero? Y dice el Señor Jesús, calcula, o sea, una planificación meticulosa de cómo vas a desarrollar tu trabajo. Tú que eres contratista, tal vez trabajador, ¿no? Por contrato, ¿no? De tu trabajo incluso, cómo planificas tu día, cómo no le robas a tu empleador el tiempo y dinero cuando estás más bien en el Facebook o en el Instagram o estás jugando juegos y tu empleador te está pagando un dinero. Es para que tú rindas en tu trabajo, no para que lo times, lo robes. ¿Sí, mi amado hermano? Entonces planifica también tu trabajo, ¿no? Eso no está mal, ¿no? Y el problema no está en la planificación. El problema en estos hombres, que vamos a ver rápidamente, no está en lo que hicieron, sino en lo que se olvidaron de hacer, o mejor, en lo que no quisieron hacer. ¿Y qué fue lo que olvidaron? No, mejor, perdón. ¿Qué fue lo que no quisieron hacer? El problema de estos planes, el problema de este objetivo, el problema de esta meta, el problema de este propósito por el cual Santiago está exhortando a quienes, recuerden a quién va dirigido, a los que decís, cuando dice vamos ahora, los está exhortando, ¿no? Ese vamos ahora es una expresión, ¿no? Como diciéndoles, oiga, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué están haciendo? ¿No? ¿Cómo es posible? ¿No? Vamos ahora, o sea, caigan en cuenta, lo veremos ya. El problema, vuelvo y le repito, está ciertamente en lo que no quisieron hacer. ¿Qué no quisieron hacer, hermano? ¿Qué no quisieron? Hacer sus planes, sus objetivos y sus metas sin Dios. No quisieron contar con Dios. Ese es el problema. Por eso es que Santiago exhorta en estos bellos 4 versículos a los hermanos en la iglesia. Hermano, tú que eres cristiano, tienes que contar con el Señor, aún en las más simples de las determinaciones personales, aún en lo más sencillo, hermano, ¿no?
Aún en lo más sencillo. Miren estos hombres, dicen, iremos, estaremos, comerciaremos, o sea, traficaremos, ganaremos. En esas expresiones que tú ves acá, que yo marqué, ¿no? Porque para poder enseñar hay que marcar, ¿no? Aquí las marqué, no sé, ahí uno marca, ¿no? Hay que ser juicioso. Entonces, en esas expresiones tú notas que en ninguna parte aparece Dios, aparece el Señor. O sea, sin la mediación de Él, sin contar primero con Él. O sea, llevar a cabo una meta, un objetivo, un propósito, escucha, sin oración, sin depender de Él, es arrogancia, hermano. Eso es orgullo, eso es jactancia. Y esos planes pueden ser desbaratados, hermano, inmediatamente, hermano. ¿Sabes por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Versículo 6. La voluntad de Dios no estaba considerada aquí en esta norma, en lo que es norma de vida para estos creyentes, no estaba insertada la voluntad de Dios. No se consideraba para nada en sus planes. ¿Tú en oración le has preguntado a Dios por la determinación, las decisiones que has tenido que tomar o que tienes que tomar? ¿Por los planes que vas a llevar a cabo? ¿Por los propósitos que vas a llevar a cabo? ¿Por los objetivos que vas a llevar a cabo? ¿Tú le has preguntado a Dios en oración de verdad? No considerándote tú, porque todos somos menos. Todos somos falibles, limitados, pecamos, todos. No hay uno solo. No hay uno solo, porque esto no se trata de que es que yo soy pecador, es que yo soy limitado, es que yo soy falible, es que yo y poechito yo. No, de eso no se trata, hermanos. Dejemos a un lado lo mozo de la poética religiosa, ¿no? Del verso religioso, dejémoslo a un lado. Mejor preguntémonos, y cabría preguntarse, hermano y hermana, matrimonio que me escucha, dentro de las decisiones, determinaciones que has tomado, ¿has tenido en cuenta a Dios? O de las decisiones o determinaciones que piensas tomar dentro de los planes, como comprar una vivienda, le has preguntado a Dios si ese es el sector, si ese deba ser el plan con el que se deba adquirir, el cambio de tu vehículo, no sé, tantas cosas, hasta lo más mínimo. ¿Le has preguntado a Dios? Si está por fuera, ciertamente Dios, de tus planes, arrepiéntete y pídele perdón, porque Él resiste a los soberbios. ¿Y sabes por qué? Porque no has tenido en cuenta la voluntad de Dios. Y muchos tienen esta perspectiva en cuanto a la voluntad de Dios, ¿no? Miren las siguientes perspectivas que muchos tienen. La primera perspectiva o la primera punto de vista, ¿no?, que tienen de la voluntad de Dios es la siguiente. La primera: tienen una referencia de qué es la voluntad de Dios. Sí, porque se les ha enseñado en la iglesia qué es la voluntad de Dios, una voluntad permisiva, directiva, ¿no? ¿Qué es la voluntad de Dios? Que está consignada en su palabra. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿No? Está consignada, ¿no? Y la voluntad de Dios, y enseñamos los atributos del Señor, su carácter, su naturaleza. O sea, tienen una referencia de ella, pero no la consideran de alguna forma como que se puede involucrar para decisiones, determinaciones, planes u objetivos. Como quien dice, conozco qué es la voluntad, pero esto no me afecta. Como algunos, ¿no?, que a veces uno escucha, ¿no?, que dice, yo conozco de las cosas de Dios. Sí, pero el que tú digas que conoces de las cosas de Dios no es suficiente. Porque a algunos se les nota que el conocer, como dicen ellos, de las cosas de Dios no les ha afectado, o sea, no les ha transformado alguna de sus áreas, ¿no? La segunda perspectiva o el segundo punto de vista con el que algunos observan lo que significa la voluntad de Dios es la deferencia hacia ella. Deferencia significa algo amable, ¿no? Algo cortés. Entonces dicen ellos, sí, yo conozco, sí, me han enseñado. Sí, yo sé que Dios puede hacer eso, pero yo lo hago a mi manera. O sea, son corteses al momento de decir, sí, yo sé que es la voluntad de Dios, pero la decisión la tomo yo. ¿Se me está haciendo entender? Y en la tercera perspectiva, que debiera de ser la más ajustada a nuestra norma de vida, esto es su voluntad, como es el título de la enseñanza,
debería de ser esa perspectiva en la que es nuestra prioridad. Nuestra prioridad, o sea que es de absoluta preferencia y exclusividad, ¿no? El vivir en la voluntad, caminar en la voluntad, vivir bajo la voluntad, caminar sobre la voluntad del Señor, o sea, no salirnos en ningún momento, no salirnos en ningún momento de su voluntad, caminar en su voluntad y vivir bajo su voluntad. Esta debiera de ser nuestra condición, pero algunos no la quieren llevar así. No, la quieren llevar así solitos, entonces quedan como flotando y algún día eso se deshace, hermano, ¿sí? Entonces debiera de ser la última posición la que ciertamente prefiriéramos como creyentes, ¿no? La que abrazáramos cada uno de los verdaderos creyentes, miembros vivos y activos de la sana doctrina, ¿no? De su voluntad. Queremos y conocemos de su voluntad, ¿sí? Tenemos una referencia. Somos nobles, algunos son nobles frente a esa voluntad, pero no prefieren. No es su prioridad esa voluntad, porque al final hacen la de ellos, ¿no? Y eso tiene unas consecuencias que son de verdad, amados hermanos, supremamente delicadas. El hombre, dice la palabra, del hombre son las disposiciones del corazón. Mas del Señor es la respuesta. ¿Sí? O sea, que nosotros haya esa disposición por abrazar preferiblemente su voluntad y veremos su respuesta. Y esto es del corazón. Esto no es un tema de hacer actividades externas sin que el corazón no anhele hacer verdaderamente su voluntad y vivir bajo su voluntad, caminar sobre su voluntad. Algunos pueden hacer cosas en una congregación, pero su corazón está lejos de la voluntad, ¿sí? Hay miles de formas, hermano, miles, yo diría, sí, miles para no exagerar, de hacer las cosas, ¿no? De planificarlas, de planearlas, pero solo una es correcta para los verdaderos creyentes. Para los verdaderos hijos de Dios, solo hay una forma correcta de llevar a cabo metas, planes, objetivos, propósitos. Una sola es la correcta, ¿cuál? Hacer la voluntad de Dios. Pareciera como que estos a los que se refiere Santiago, ¿no? Los que decís, ¿no? Pareciera que estos tuviesen dominio sobre el día, sobre la tarde, sobre la noche, ¿no? Tuviesen dominio sobre el futuro, sobre el presente que tenían, ¿no? Y debo de recordarles, mis amados hermanos, que ni el presente, ni el futuro, ni lo que se tiene, ni lo que se puede llegar a tener, de eso no tenemos nosotros el dominio. De eso no tenemos el control. Nosotros no tenemos el control de la hora que vayamos a seguir viviendo o del día que vayamos a seguir, del mañana, de la semana que viene. Nosotros no tenemos el control. Nosotros somos limitados, falibles. Vivimos ciertamente en nuestro hábitat, espacio, materia y tiempo. Nos movemos en esas tres dimensiones, ¿no? Espacio, materia y tiempo. Y escuche, el que tiene el dominio sobre espacio, materia y tiempo es aquel que creó el espacio, la materia y el tiempo. Él sí tiene el dominio sobre todo. Nadie puede garantizar ni siquiera el próximo segundo de vida, mucho menos el día, mucho menos la semana. No, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor siempre va a permanecer, dice el proverbista. Estos a los que se refiere Santiago, los que decís, estos de alguna manera no tenían en cuenta a Dios, se olvidaban que la persona, dice la palabra, que la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Señor. Vaya a Números capítulo 15, versículo 30. Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Vaya, acompáñeme a Números rápidamente. Levítico, Números 15:30. Mire lo que dice la palabra del Señor en el 15:30. Dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, esto es, con soberbia significa los que dicen que haré esto o aquello, sin tener en cuenta a Dios,
¿sí? Eso significa soberbia en el contexto de lo que estamos viendo con Santiago, ¿sí? Entonces, este que dice con soberbia, dice, mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural, o sea, el de la tierra, como el extranjero, ultraja al Señor. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, ¿no? Por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor, esto es, en la palabra está su voluntad, y menospreció su mandamiento enteramente, será cortada esa persona y su iniquidad caerá sobre ella. Mucho cuidado, hermano, con tomar decisiones en su emoción a causa de su amargura, a causa de su resentimiento. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Definitivamente vamos a ser probados en todo, hermano. Probados en todo. Vamos a ser probados en cuanto a la voluntad del Señor. Vamos a ser probados en cómo realmente ejercemos nosotros una vida, una conducta conforme a la voluntad del Señor. Y si tú observas la carta de Santiago que la hemos venido enseñando, te das cuenta que ciertamente es una carta de practicidad, ¿no? Para el creyente. Aunque está dirigida a hebreos, está dirigida a judíos en su momento, pero para nosotros como siervos, como hijos del Señor, como miembros vivos y activos de una iglesia de sana doctrina, está dirigida. Y vamos a ser probados, lo vimos y hemos visto a través del capítulo 1 hasta este tiempo, hasta ya finalizando este capítulo, que somos probados. Y empezamos diciendo que seremos probados como siervos, cómo seremos probados con pruebas, qué más será probada nuestra fe, en dónde más seremos probados en tentaciones, en qué más seremos probados con respecto a nuestra relación con la palabra del Señor, en qué más seremos probados en nuestra santidad, en qué más seremos probados en la forma como nos relacionamos con los demás, esto es no haciendo acepción de personas, en qué más seremos probados, en cómo nos relacionamos en la iglesia con líderes, servidores, con siervos, pastores, en qué más seremos probados en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar, lo vimos sin murmuraciones, ¿recuerdan? Sin chismear, ¿no? Probados en nuestra sabiduría, recuerden que hay una sabiduría animal, terrenal y diabólica que la explicábamos también. Probados frente al mundo, no améis el mundo y las cosas que hay en él. Probados en nuestro sometimiento, lo vimos en días pasados, que tiene que ver con nuestra cercanía a Dios. Y ahora una vez más estamos siendo probados. ¿En qué? En hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a la voluntad de Dios? ¿La conoces? ¿Tienes una referencia? ¿Pero eres amable? Sin embargo, no es de tu preferencia o no es tu prioridad. Ten cuidado. Desecha las dos primeras y vive en la segunda. Desecha simplemente en tener una referencia de qué es la voluntad de Dios y no vivir en ella. Desecha la segunda, en que seas amable diciendo, yo conozco de las cosas de Dios, pero no vives lo que dices que conoces. Y que sea de tu preferencia, de tu exclusividad, de tu prioridad, más bien la tercera, vivir en la voluntad de Dios. Otra versión en cuanto a números que estamos leyendo, 15:30, dice otra versión, escucha, soberbia significa pecar intencionalmente. O sea, pecar intencionalmente es soberbia. Soberbia es pecar intencionalmente. ¿Por qué? Porque yo hago la mía. ¿Sí? Es mi voluntad, no es la tuya, Dios. Entonces, recuerde que soberbia es pecar intencionalmente. ¿Y qué es pecar intencionalmente? Tomar mi decisión a mi manera, como a mí me parece, porque yo creo que. Entonces, parafraseemos con pecar intencionalmente. Mas la persona que hiciere algo, ¿no? En este caso, más la persona que pecare intencionalmente, esto es soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Señor. Ultraja, hermano. El término ultrajar es fuerte aquí, muy fuerte. Por eso es tan fuerte el término ultrajar que dice la palabra que este que ultraja tuvo en poco la palabra de Dios y menospreció su mandamiento. Y como ultraja, el término ultrajar también hace relación a violación, a maltrato, ¿no? Dice, este será cortado enteramente, esa persona, y su iniquidad caerá sobre ella. No tomes decisiones sin Dios.
No tomes decisiones sin consultar a Dios. No saques a Dios de tus objetivos, de tus metas, de tus planes. Porque nadie, vuelvo y te repito, puede garantizarte mañana. Nadie puede saber qué será mañana, ¿no? Y lo mismo con respecto a estos decían, vamos a tal ciudad. Estos se olvidaban, hermano, de alguna forma, y algunos hoy se olvidan, que decir de tal ciudad, vamos a hacer en tal ciudad, vamos a hacer en tal parte, sin orar y consultar a Dios y que sea primero Él el que determine. Recuerda, hermano, que aún las grandes ciudades han desaparecido, desaparecieron en su época. Eran grandes ciudades, Sodoma, Gomorra, eran grandes ciudades. Y hoy no existen. Y las ciudades que hoy vemos seguramente mañana tampoco existan. Y las cosas que hoy vemos mañana tampoco existan, ¿no? Y los países que antes veíamos como paraísos para vivir, a los que algunos abandonaron sus iglesias por pensar en irse a vivir a otro país, a cumplir el sueño americano o la primavera europea, ¿no? Hermano, lo hicieron sin consultar a su Señor, renunciaron, se apartaron de la palabra de Dios, no vivieron en la voluntad de Dios, no consultaron al Señor, sino con difamación y murmuraciones, abandonaron su iglesia para buscar el sueño americano, o lo primaveral de Europa. Y le hago una pregunta, ¿qué ves de sueño americano hoy? ¿Qué ves de primaveral en Europa hoy? Y es mundial. A donde tú quieras ir, desplazarte hoy, no tienes garantías de nada. Cuando tú observas, y los que estudiaron Apocalipsis con nosotros escatológicamente, o sea, la escatología, ¿no? O sea, la profecía bíblica, las cosas que están por venir, se van a dar cuenta que esta tierra simplemente es temporal. Todo será completamente cambiado. Esas capitales que tú ves de opulencia, de comercio, de lujo, ¿no? Tipo Babilonia, ¿no? Como la describe Apocalipsis, en un solo momentico dejará de ser. Será arrasada, como dice Apocalipsis 18. Entonces, mi amado hermano, parecía estos que tenían el control y decía, traficaremos, ¿no? O sea, haremos lo nuestro. O sea, su intención era comerciar. El verbo utilizado aquí para comercial viene de la raíz, ¿no? Griega emporio, ¿no? Y es una palabra también española, emporio, o sea, como decir, vamos a hacer un conjunto de empresas florecientes, ¿no? Como si dijeran, vamos a hacer un emporio. ¿Sí me va a entender? Cuando dicen comerciar o traficar. Bueno, digamos que no es válido el tema emporio y tráfico, pero algunos abandonan por menos. Algunos escogen propósitos, metas, objetivos, sin consultar a Dios, sacando al Señor de ese plan, por mucho, mucho menos. No quiero decir que esto sea justificable, lo del emporio, o sea, sacar a Dios para hacer riquezas, ¿no? Pero es que hay algunos que por nimiedades, hermano, son unas cosas que uno dice, por el amor del Señor, ¿no? Entonces lo que estaban diciendo es, vamos a tener éxito, vamos a ganar, obtendremos beneficios y sin duda alguna tendremos emporios, o sea, muchas empresas, ¿no? Un plan completo, pero muy seguramente en lo financiero y de riquezas, pero sacando a Dios, sacando a Dios. Así que, mis amados hermanos, no podemos hacer parte de esa mucha cantidad de cristianos que hoy desarrollan sus planes sin tener en cuenta a Dios. Hermano, ¿has orado por el socio, la sociedad que vas a entablar? ¿Has orado por el próximo negocio, el próximo contrato? La jovencita, el jovencito están orando ciertamente por su proyecto de estudio primeramente, ¿sí? O sea, no se dejen distraer con cosas absurdas, ¿sí? Y no es de extrañar, hermano, los fracasos y la debacle tan grande, ¿no? Cuando uno nota en este círculo cristiano, ¿no?
porque se nota que han tomado decisiones sin Dios. Y después, pues hermano, pues vienen las consecuencias. Entonces, mis amados hermanos, no es que Santiago se esté oponiendo también de alguna manera a que no se progrese en el área financiera. No, yo no estoy diciendo eso. Dios no considera pecaminoso el enriquecerse, o sea, el vivir con lo suficiente. ¿Sí me estoy haciendo entender? El que tu empresa sea floreciente, el que tus manos sean benditas y produzcan más. No, Dios no está en contra de eso. No. Claro, está en contra de la opulencia y de todas esas cosas que se escuchan, ¿no? Tan terribles, ¿no? O sea, eso es enriquecerse pecaminosamente. Pero Dios no está en contra que tú mejores tu vivienda, que tú mejores tu auto, que tus hijos vayan a una buena colegiatura, que tengas lo necesario, lo suficiente y que aún, ¿por qué no?, tengas para dar y mucho más allá, para que la obra siga corriendo, para que la palabra se siga extendiendo, porque si Dios te da no es para que aprietes el puño y cierres tu corazón, sino también para que la palabra corra. Entonces no es pecaminoso delante de Él el que se pueda vivir más que bien, mucho más que bien. Lo pecaminoso aquí es el amor a las riquezas. ¿Sí me estoy haciendo entender, amados? Es eso, es el amor a las riquezas, ¿no? Entonces, las escrituras de alguna manera dan muchas características de un cristiano verdadero, como el cristiano verdadero que refleja un verdadero arrepentimiento, ¿no?, con respecto al pecado, humildad, oración, estudio de la palabra, su congregación, está apartado del mundo, crece, pero también obedece. Pero nada resume con más claridad y con tanta puntualidad el carácter de un creyente genuino que un deseo ferviente, reverente, amoroso, ¿no? Por hacer su voluntad, ¿no? Y estos demostraron todo lo contrario. Si tú ves, escogieron su propio tiempo, dice hoy y mañana. Escogieron su propio lugar, tal ciudad. Escogieron su propia duración, pasar un año. Escogieron su propia empresa, traficar, esto es comercializar, ¿no? Escogieron su propia meta o objetivo, ¿cuál? Ganar dinero, ¿no? Por eso tú muestras estar haciendo la voluntad de Dios, estar bajo la voluntad de Dios y caminando sobre la voluntad de Dios. Tú reflejas eso, escucha, cuando en todo y por todo tienes en cuenta al Señor, ¿no? En todo, hermano, en todo, hermano. Así que, mi amado hermano, siempre será muy importante que por todo y para todo tengas en cuenta la voluntad del Señor. ¿Qué te dice Él? ¿Qué te dice el Señor con respecto a las decisiones por tomar? ¿Qué te está diciendo? ¿No? El hacer tu voluntad, oh Dios mío, mi buen Señor, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, dice el salmista. Pero también tú encuentras una palabra que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y Jesús también enseñó, escuche, que todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Sí, Marcos capítulo 3, versículo 35. En Juan también el Señor declaró: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire, todo está relacionado a caminar bajo y sobre la voluntad de Él. Pedro también exhortó en otro tiempo, y lo vimos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2, cuando estudiamos y cuando hicimos la enseñanza expositiva y consecutiva del apóstol Pedro: el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, que vivamos el resto, lo que nos queda de esta vida, de estos días, porque tú no sabes cuántos días te queden. Vívelo conforme a la voluntad del Señor y no conforme a las concupiscencias o a los deseos de esta carne. Los que hacen la voluntad del Señor permanecen para siempre. Así que, mi amado hermano,
Sí hay ejemplos, claro, sí, muchos ejemplos sobre personajes que hicieron la voluntad del Señor, pero ninguno como nuestro amado Jesús. Sus discípulos, tal vez miopes, diría yo, solo miraban las cosas terrenales. Solo miraban ciertamente su vientre, eran ventrudos y muchos que lo seguían, lo único que querían eran trogos, o sea, trogos significa tragar, que es comer en demasía hasta saciarse, ¿no? Y el Señor les dice, vea, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, dice Jesús. En el Getsemaní dice, oh Señor, Padre mío, oh mi buen Señor, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántos han pasado por esa situación? Hay cosas que uno no quisiera vivir. De veras, hay cosas que uno no quisiera vivir, hermanos. Que uno no quisiera pasar por eso, pero el elemento aquí fundamental de una verdadera relación, de un verdadero creyente, de un genuino creyente, es la obediencia a su voluntad. Hay cosas por las que uno no quisiera pasar. Cuando de pronto las finanzas juegan una mala pasada y te encuentras en una situación que dices, Dios, ¿qué pasó? Cuando la salud por ahí te juega una mala pasada también. Cuando tus hijos tienen, pareciera como si se encargaran, ¿no?, de jugarnos malas pasadas. Y son cosas que uno no quisiera vivir, que muchos no quisieran vivir. Sin embargo, no podemos apartarnos de hacer su voluntad. Para Santiago, el autor de esta carta, hacer la voluntad de Dios verdaderamente es una evidencia genuina, auténtica de fe, de nuevo nacimiento, de vida nueva, de fe salvadora. Nosotros y cada uno de los hijos, verdaderos creyentes, ustedes santos y santas de Dios, se deben o nos debemos de caracterizar de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Gozosamente y de buena gana poder decir, Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad. El deleite del apóstol en su momento, y hablo de Pablo, estaba en la ley de su Señor, ¿no? Haz lo que quieras de mí, Señor. Refleja el deseo verdadero de un creyente, hermano. Sin embargo, al momento de vivirlo, hermano, es algo muy, muy complejo, pero tengo la certeza que el que vive bajo la voluntad, bajo la voluntad y sobre su voluntad, camina sobre su voluntad, bendito es, bienaventurado es. Haz lo que quieras de mí, Señor, ¿no? Tú el alfarero, yo soy el barro. Dócil y humilde anhelo ser. Cúmplase siempre en mí tu parecer. Bueno, pues es un himno. Pero el apóstol Pablo se deleitaba en la ley de su Señor en Romanos capítulo 7. Así que, hermano, cada vez que tú constantemente o por ahí intermitentemente rechazas la voluntad o muestras un desinterés por la voluntad del Señor, es una señal de orgullo, de prepotencia. Esto es un desagradable pecado, esto no agrada al Señor, ¿no? Y esto lo que trae ciertamente es que poco a poco vas acumulando mundanalidad y murmuración. ¿Por qué? Porque si no haces la voluntad, o sea, estás por fuera de la voluntad, pues no estás acá sobre y debajo de su voluntad, bajo su voluntad. Si no estás aquí, entonces estás en otro lado. El otro lado es mundo y el otro lado es mundanalidad. Y mundanalidad es murmuración, ¿no? Hacer caso omiso de la voluntad de Dios es como decir, yo soy el gobernante, el soberano de mi vida, ¿no? Eso no demuestra, hermano, que tú seas un nacido de nuevo. O sea, esos ataques, como diría alguien, esos ataques de belleza tipo Porfirio Rubirosa, es que yo ya
no, yo ya sí, yo después, yo ahora. ¿Le has preguntado al Señor? ¿Esa es su voluntad? La voluntad la hacemos, recuerda, aún los que nos consideramos imperfectos, débiles, falibles y limitados, porque eso somos. Esa es nuestra naturaleza. Sin embargo, con todo eso que te acabo de mencionar, haces la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es clara. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quienes se niegan a someterse a la voluntad de Dios dan evidencia de que su vida no ha sido transformada. Entonces Dios, Jesús, no está en sus corazones. Así que, mi amado hermano, dice Santiago, y vamos rápidamente, dice Santiago, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. No sé si ustedes también recuerdan como lo que vimos también con respecto a lo que veíamos también en Isaías. No sé si ustedes se acuerdan lo que veíamos en Isaías con respecto a Satanás. ¿Lo recuerdan? En sus afirmaciones. No sé si ustedes lo recuerdan. ¿Se acuerdan? En las afirmaciones que hacía Satanás. Pareciera que estos también hacían como lo mismo. Satanás igual, ¿no? Satanás, ¿qué dijo en Isaías 14, versículo 13 y 14 en su momento? Dijo, ¿sabe qué? Subiré, levantaré, me sentaré y seré. Escuche, dice, subiré, me levantaré, me sentaré y seré. O sea, quería ser más que el Señor. Estos estaban igual, estaban en lo mismo. Estaban diciendo, hoy haremos en tal ciudad, pasaremos tanto tiempo, haremos tal cosa y ganaremos tanto dinero. Igual que Satanás. Orgullo. Eso es orgullo, hermano. Eso es orgullo. Y por ese orgullo asqueroso, nefasto, que de verdad, hermano, solamente demuestra de ser un no nacido de nuevo, se toman las decisiones, los divorcios, las separaciones, ¿no? El menosprecio, son tantas cosas, hermano. Eso es satánico, eso es diabólico, eso es una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Eso no es someterse, ¿no? Entonces cuando Santiago dice, vamos ahora, está diciendo, escuchen, oigan, lo que les quiero decir, escuchen bien. Oiga, ¿ustedes qué están diciendo? ¿Ustedes son los que dicen hoy, mañana iremos, estaremos, traficaremos y ganaremos? ¿Qué es lo que están diciendo? O sea, ¿ustedes son más que Dios? ¿A ustedes se les enseñó quién es Dios? ¿Y ustedes están diciendo, iremos, haremos, traficaremos, ganaremos? O sea, ¿ustedes están como su padre el diablo entonces? Porque esas son expresiones del diablo. Subiré, levantaré, me sentaré y seré. Entonces Santiago reprende aquí de una manera muy fehaciente. Está haciendo una exhortación, no, una amonestación, reprendiendo vehementemente, ¿no? ¿Por qué? Porque estos consideraban articular todos sus planes sin Dios, haciendo caso omiso de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que están diciendo? Como lo vimos en días pasados o en el pasado día. ¿Acaso ustedes qué se creen? ¿Quiénes son ustedes? El problema, hermano, vuelvo y te repito, no radica en que tú tengas planificación y tal vez seas muy bendecido en tu área, en el área en la que estás planificando. El problema radica en que apartes a Dios de tus planes, que los saques de tus planes. Pareciera como si Dios no formara parte de la agenda de estos ilustres, ¿no? Y por eso muchos toman decisiones. Nos vamos. ¿Pero qué pasó? No nos vamos. No nos gustó, aquí hace mucho frío. Oye, hermano. Otro, nos vamos. No, es que el tono de voz suyo no me gusta. Dios, qué tan animal, diabólica y terrenal esa sabiduría. O sea, lo que estaba diciendo Santiago aquí, escuche, lo que estaba diciendo Santiago es que ustedes ponen más su razón, ¿no?
O sea, ponen más su razón, le ponen más lógica, ¿no? Para tomar decisiones antes que tener en cuenta a Dios. Pero también les estaba diciendo, les puede más su emoción, su emocionalismo, un emocionalismo tal vez fundamentado en carencias, carencias que también expresan orgullo, autosuficiencia, arrogancia, ¿no? O tal vez en sus aptitudes, cualidades aptitudes, cualidades y tal vez talentos para hacer cosas están más fundamentados en esos que en el mismo Dios. Por eso dicen hoy y mañana, o sea, escogen de alguna manera el tiempo, escogen también el lugar para hacer su negocio en la ciudad. En tercer lugar, escogen también la duración en la que van a estar, un año, ¿no? Escogen también una empresa o un plan, un objetivo, una meta, traficar, o sea, viajar de región en región para comercializar. Planificaron como para que no hubiese ninguna casualidad, ¿no? O algún obstáculo para fracasar. O sea, como que se creyeron omniscientes, omnipotentes, se creyeron invulnerables. Así hay muchos. Toman decisiones. No, yo no tomé, con falsa piedad, ¿no? Y con religiosidad. No, yo no tomo esas decisiones así. Entonces, ¿por qué dejaste esto o aquello? Aún el que pone cara de Santa Dubige, San Clodomiro, ¿no? Y toma decisiones o determinaciones sin consultar a Dios y por fuera de la voluntad de Dios, se está creyendo omnisciente, omnipotente, invulnerable. Escuche, eso se cae. Entonces, mi amado hermano, no podemos actuar con insensatez, ¿no? No podemos actuar con insensatez. No sabemos qué será mañana, ¿no? No sabemos qué será mañana. Por eso Santiago presenta aquí varias razones, ciertamente. No sabemos qué será mañana, hermano. En primer lugar, hermano, no conocemos el futuro. Muchos están hoy en el mundo comprando horóscopos, brujas, hechiceros, porque les interesa el mañana, ¿no? Estos pareciera como si el futuro fuera de ellos. Por eso la palabra dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Hermano, esta vida no es simple. Además, esta vida es solamente un tiempito comparado con la eternidad. No te jactes. Hermano, al contrario, si has de jactarte, jáctate. Sí, hay una jactancia que es buena. Jáctate en gloriarte en tu Señor, ¿no? En saber que vives una vida en tu Señor. Por eso, de alguna forma, ¿no? Santiago hace esta amonestación. Porque las personas pasan por alto no solo la voluntad de Dios, sino también los beneficios que puede traer hacer la voluntad de Dios. O sea, pareciera que la recompensa que ellos mismos pueden adquirir es más valiosa, jugosa, representativa que la recompensa que tiene el soberano, omnipotente y omnisciente Dios del universo, que es quien, escuche, sustenta toda su creación y quien controla cada suceso de su creación, quien tiene bajo su soberanía toda circunstancia de vida, que entreteje un plan perfecto para todos sus hijos. Pero parece que los que toman decisiones así están por encima de todo esto. Por eso dice la palabra, encomienda al Señor tu Dios tu camino, confía en Él y Él hará. No, Salomón también lo enseñó. Dice la palabra, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Así que, hermano, no podemos actuar neciamente. ¿Y saben por qué? Porque la vida es neblina. ¿Ustedes han hervido agua? ¿Sí? ¿Agua? ¿Han visto el vapor? ¿Cuánto dura el vapor? ¿Cuánto dura el vapor? Nada. Eso es neblina, ¿no? Se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. O sea que la vida es transitoria, es como humo. 80, 100 años, es como humo, ¿no? Vuelvo y te repito, es como el vapor que sale de tu taza de café que vas a servir ahora o de tu té que vas a servir ahora, ¿no? Es como humo, hermano.
Entonces, cuán insensato es tomar decisiones sin el Señor, sabiendo que esta vida es muy breve y que nuestra vida al final es muy frágil, que somos terrenales y que hacer planes y vivir sin considerar la voluntad de Dios es una tragedia. Mi amado hermano, Job lo reitera, dice, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenacieron sin esperanza. Como la nube se desvanece y se va, así se desciende al Seol, o sea, Seol es la morada de los muertos, y no subirá. Nosotros somos de ayer y nada sabemos, dijo el amigo de Job, Bildad, el suita, ya que nuestros días sobre la tierra son como sombra. La existencia nuestra, hermano, es como tan corta como un correo, dice la palabra. Y en ese tiempo el correo duraba algunos días, ¿no? Hoy, hermano, tradúcelo a correo, ¿no? Traduce hoy tu vida a correo, ¿no? Mis días, míralo y verás, míralo y verás. Míralo en Job 14. Vamos a Job, acompáñeme a Job, por favor. Para que tú mires Nehemías, Job, Nehemías, Esdras, Job. Vaya a Job 14, 1 y 2. Dice la palabra, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Y no permanece, hermano. O sea, es supremamente corta, muy corta. O sea, es una vida frágil, es una vida corta. Entonces, mi amado hermano, por el amor de Dios, ¿cómo no tener en cuenta a nuestro Dios? Ya. Vamos a Job 9:25, por favor. Job 9:25. Dije, wow, porque pastor, ¿dónde dice correo? Hermano, escúchate lo siguiente. ¿Has escrito un mail o has enviado un WhatsApp? Lo que se demora en llegar al otro lado, así es la vida de corta. A menos que te quedes sin servicio de datos, ¿no? Alguien dirá, pastor, pues voy a durar mucho porque hay servicio de datos. No falta el tonto y capirote. Me estoy refiriendo, hermano, a un mail que tú envíes ahoritica. ¿Cuánto se demora en llegar al otro lado? Eso, así se pasan los días de tu vida. Léelo bien, léelo bien. Job 9:25. Mira, aquí ya existían los mails. Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. O sea, la vida se pasa, hermano. La vida es un momentico como para que estés por fuera verdaderamente y viviendo por fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué jactarnos? Esto es un grave error, la jactancia de rechazar la voluntad de Dios. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. O sea, te jactas de pecar deliberadamente. ¿Qué es pecar deliberadamente? No tener en cuenta al Señor en tus planes. ¿Ya planeaste tus vacaciones a propósito? ¿O sale a la topa tolondra como sea y dejas todo tirado y chao? No, hermano, todo. Señor, al destino que vamos, los ahorros que tenemos, el lugar donde vamos a vivir, el sector, la ciudad. Entonces, hermano, una manera de mostrar arrogancia es ciertamente rechazar la voluntad de Dios. Toda jactancia es mala, mala, dice el autor. Toda jactancia es mala, soberbia, alazoneia, que viene de una raíz que significa vagar, ¿no? Viene de una raíz que significa charlatán, ¿no? Hablantinoso, hablador, así como esos vendedores ambulantes, ¿no? Toman un conjunto de palabras y hacen no sé qué tantas cosas, hay mucho charlatán. Entonces toda jactancia vana, arrogante y necia, hermano, es mala, proviene de Satanás. Entonces, mi amado hermano, los que de forma arrogante rechazan la voluntad de Dios
imitan el pecado de Satanás, ya lo vimos en Isaías, y pueden recibir, ¿no? Y pueden sufrir su misma condena. El pecado tremendo es, hermano, desobedecer la voluntad de Dios. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Es pecado. O sea, que es bueno, lo moralmente excelente, digno de honor, digno de ser llamado honesto, uno que puede dar honra, uno que verdaderamente es íntegro, uno que digno, ¿no? El que dice lo bueno hace referencia a digno, uno que verdaderamente camina bajo y sobre la voluntad de Dios, en los principios bíblicos, cuyo anhelo y gran deseo es hacer la voluntad de Dios. Y vemos muchas situaciones, hermano. Muchos que quieren rechazar. No sé si se acuerdan de Jonás, representa un ejemplo muy típico de alguien que conocía la voluntad de Dios, pero se negaba a hacerla. Y llamado por Dios a fin de que predicara se me va a decir la ciudad, ¿no? En Nínive, que predicara en Nínive, ¿no? Y él se negaba, ¿no? Se negaba. Estaba poco dispuesto este hombre, ¿no? Y en vez de hacerlo trató de huir al otro extremo, la ciudad Tarsis, en una dirección completamente opuesta y lo más lejos posible. Pero cuando recibe la disciplina severa del Señor, Jonás, este hombre se somete a la voluntad de Dios. Quienes desobedecen, escuche, la voluntad de Dios sufren del mismo modo las consecuencias. Hermano, no te salgas de la voluntad. No te salgas. La voluntad tiene que ver, hermano, con oración para relación, con estudio de la palabra para transformación, con congregación para formación. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te sales? ¿Qué ocurre? ¿En qué estás fundamentando tus decisiones? Yo no entiendo. A muchos Dios le dice que se vayan de la iglesia que es de sana doctrina. A todos les dice, a la gran mayoría les dice, no, huyan o váyanse de acá porque es de sana doctrina. Y a mí nunca me dice eso. ¿Cómo es esto? O sea, no, es inentendible la verdad. O sea, eso es una sabiduría animal, terrenal y diabólica. O estar fundamentado en razón y lógica o en emocionalidad. ¿Cómo es esto? Me escribes que es de sana doctrina, pero me voy. ¿Cómo así? No te entiendo. No te entiendo. ¿Cómo a mí el Señor no me dice estás en sana doctrina, también vete? A mí nunca me ha dicho eso. Y a ustedes, no entiendo. O sea, la pregunta es, ¿cómo hacen ustedes para escuchar eso de Dios? Y alguien me preguntó, y pastor, entonces, ¿cómo hago para saber la voluntad de Dios, para conocer la voluntad de Dios? Y yo le respondo, ¿y cómo es que no sabes cómo hacerla? Teniendo los principios. Habiendo del torrente de gracia brotado recursos tan espirituales y hermosos como la oración para relaciones, estudio de la palabra para transformación y congregación para formación. Aparte de eso, ayuno y servicio. ¿Cómo es que no sabes cuál es la voluntad de Dios? Hermanos, eso es ser jactancioso. Eso es hacer su propia voluntad. Entonces, a buscar el sueño americano. ¿Cuál es el sueño americano? Mira, hermanos, si tú no tienes nivel C2 de inglés y por lo menos una profesión, una maestría, un doctorado, un PhD, algo así parecido, y clasificas legalmente autorizado por la embajada de EEUU, ¿sí? Hermano, a lo otro que te vas es a lavar baños, a atender bares o restaurantes, a hacer lo que otros no quieren hacer. Y tal vez a ir de sector en sector a recoger lo que muchos de los americanos desechan, que siempre son cosas muy buenas, pero que tienen en su mente lo que es ser bendecido o próspero, porque dan, y a vivir de eso. Yo te lo estoy diciendo, hermano, porque tengo muchos familiares que tomaron esa decisión en su propia, hermano, sabiduría, sin consultar a Dios. Y con mentiras incluso algunos. Se fueron con mentiras, hasta fingieron lágrimas, ¿no? Otro conocido ahí, ¿no? Viviendo muy bien, talentoso en un deporte muy especial, pero decidió salir para otro lado y teniendo todo, hermano. Por el amor de Dios, hermano. Esta es una nación preciosa, bendita.
Y aquí, hermano, el Hijo de Dios, el servidor, el cercano del Señor, es bendecido porque es bendecido. ¿Sabes por qué? Porque Dios no sabe hacer otra cosa para con sus hijos, pero solo aquellos que viven bajo su voluntad y caminan sobre su voluntad. No importa que no tengas el nivel, no importa, hermano, tal vez no tienes el PhD, el máster, el doctorado que te acabo de mencionar, o no has terminado tu carrera, tal vez no. Pero si caminas en la voluntad, vives bajo la voluntad, no te quepa la menor duda, hay recompensa. Porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es santo, porque Él es justo. ¿Sabe, hermano? En lugar de decir voy a hacer y a sacarte de mis planes, Señor, debiéramos decir primero tú, Dios. A mí me llama la atención una expresión mexicana siempre que estamos nos reunimos, ministerio del pastor Armando Alducin, me llama mucho la atención cómo mis hermanos consiervos pastores, ellos se refieren a Dios de esta manera. Por ejemplo, nos pusimos una cita para jugar al fútbol, ¿no? Entonces hablamos entre todos los pastores, oye, nos vemos mañana para hacer fútbol un rato. Y dijo uno de ellos, y yo les dije, entonces mañana el fútbol. Entonces ellos dijeron, me respondió esta, primero Dios, mañana fútbol. Pero casi en coro, se les escuchó y le digo, uy, tan bonito el coro. Yo, primero Dios. Y me llamó siempre, y así todo lo que tú hablas. Oye, vamos a cenar, primero Dios, mañana a las 6. Oye, vamos a compartir, primero Dios, mañana compartiremos. Oye, nos vemos ahora a la tarde. Primero Dios, nos veremos ahora a la tarde. ¿Sabe? Esa expresión me marcó. Yo también, pues, Dios bueno, ¿no? Bueno, nos vemos mañana. Dios bueno, nos vemos mañana. O primero Dios, ¿no? O como decimos nosotros, si el Señor quiere. O como a bien tenga el Señor. Viviremos y haremos esto o aquello. Porque sabe, hermano, cada vez que tú haces planes, ya sea para ti mismo, para tu matrimonio, para tu empresa o para tus hijos, y excluyes tal vez ataimadas soterradamente, ¿no? O tal vez religiosamente, excluyes al Señor, te vas a llevar unas sorpresas muy tremendas, que no son las más agradables. Por eso órale al Señor por tus hijos. Señor, ¿qué quieres para mis hijos? Dime, Señor, por favor, ¿por dónde los encamino? ¿Cuál debe de ser la senda? Por favor, Señor. No hagas planes para tus hijos en ti mismo. Hermano, escuche por favor esta recomendación. Primero Dios. Amén. Primero Dios. Por eso siempre digo, vamos a plantar iglesias. Primero Dios. Si el Señor a bien tiene, abriremos, como el Señor a bien tenga. Primero Dios. Oramos por ello también. Siempre, hermano. Porque, ¿sabes? Esa es una respuesta de verdad, completamente opuesta a lo que decían estos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Es completamente opuesta. Esto es reconocer, obedecer, ¿no? Y eso nos debe de distinguir como verdaderos creyentes, como hijos de Dios. Si te vas a cambiar de empleo, primero Dios. Señor, esta hoja de vida, primero tú, Señor. Señor, el ingreso, primero tú, Señor. Primero tu voluntad. Primero, Señor, mi oración, mi estudio de la palabra, mi congregación, mi ayuno, mi servicio. Primero tú, Señor. Entonces, cuando se dice, en lugar de lo cual deberías decir está en modo, digamos, un presente continuo, decir. O sea, debieras de decir. No dice dirías o dijiste, decir. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero solo si el Señor quiere. Decir, hermano. Si el Señor quiere. Digámoslo a nuestra manera, ¿no? Si es la voluntad de Él. A nuestra manera, muy colombianos, ¿no? Conforme a su voluntad. Esto siempre va a ser muy clave para todos tus planes. Y para que al final no vivas, hermano, con una herida en tu corazón.
o tal vez con el peso de una frustración. Así que, amado hermano, el hacer de la voluntad de Dios es un acto de adoración, es algo que debe hacerse con el corazón, como una forma de que es nuestra conducta, nuestra forma de vida, es hacer su voluntad. Es como reconocer que Él nos capacita para todo, ¿no? Aun cuando no todo va bien. Primero Dios. Primero Dios. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres santo, porque eres justo. Señor, que nunca te saquemos de nuestros planes, metas, objetivos o propósitos. Que respondamos siempre conforme a tu voluntad. Porque eso es dar muestras de una fe genuina, auténtica, viva, verdadera en ti, Jesús. Señor, que siempre tengamos un deseo ferviente, anhelante, reverente, siempre, de hacer tu voluntad. Porque esto, Señor, revela, evidencia que entonces Cristo vive en mí. Ayúdame, Señor, y ayúdanos a no sacarte de nuestros planes nunca, aun en las cosas más sencillas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga. Espero que haya sido de gran bendición una enseñanza como la de hoy. Para mí lo fue, espero que para ustedes también. Gracias a todos ustedes, los que diezman y ofrendan, los que hacen llegar sus donativos y lo hacen con alegría y con gozo. Incluso algunos dan más allá de sus fuerzas. Que el Señor les bendiga grandemente por ello. Y hermano, primero Dios, nos veremos mañana. Primero Dios, nos congregaremos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Bendiciones.